¿Cómo están, amigos? Ya estamos en Periscope. Vamos a esperar que se conecten un grupito más. Ok. Ya tenemos un piso como de 20. Vamos. Quise titular esto como un llamado a la reflexión, a la atención, sobre todo a estos funcionarios públicos, a estas personas que pueden convertir a sus hijos en delincuentes. Sí, así como lo escuchan, en delincuentes. Y eso lo viene a colación a través de, por el último scratch, como es la palabra ahora, que le hicieron a Jorge Rodríguez en México, ¿ok? Donde le empezaban a decir cosas, y bueno, y previamente a la hija le habían dicho cosas en Australia, y a mucha gente le han hecho una especie de bullying, pero no es bullying, sino scratch, como se denomina no sé, en el argot, así cuando es como castigado algún funcionario público que ha escapado de la justicia. En efecto, quizás cuando son los niños pequeños que no saben lo que está ocurriendo, eso es condenable, ¿no? Que se metan con los niñitos que no tienen nada que ver con sus padres, ¿okay? Porque la responsabilidad penal es personalísima. Pero ya cuando los muchachos empiezan a crecer y saben lo que es lo bueno y saben lo que es malo, desde luego que estos jóvenes que ya saben discernir entre lo bueno y lo malo, deben comenzarse a preguntar, cónchale, ¿en qué trabaja mi papá? ¿En qué trabaja mi mamá? ¿Cómo me mantienen fuera de Venezuela? El cambio de los dólares, ¿cuánto deben producir mis padres para yo poder estudiar en esta universidad que es tan cara? Eso deben comenzárselo a preguntar esos niños que fueron creciendo y ya son adultos y bueno, no son tan inocentes, porque deben sospechar que el sueldo de un alcalde no es tan alto, ni las consultas, bueno, de un psiquiatra son tan altas, tampoco al cambio, pues en dólares. Entonces deben sospechar de que algo raro anda, de que algo anda muy raro. Entonces, los padres, esos que se los llevan, que dicen que son comunistas, que se llevan a su familia de Venezuela a estudiar en París, en Estados Unidos o en cualquier país fuera de Venezuela, no, la palabra no es cómplice. Ya le voy a decir cuál es la palabra. Pudiera ser cómplice, ¿no? Si entre ellos se juntan para cometer un delito. Pero es que todo ha comenzado es con la figura de la receptación. La receptación. Eso es una figura contemplada en el Código Penal. Comúnmente lo conocemos como los aguantadores. Para más o menos decirle qué es lo que dice el Código Penal sobre esa figura delictiva, es el que adquiere, recibe o esconde dinero o cosas provenientes del delito o en cualquier forma se entromete para que se adquieran, reciban o escondan dichos dineros o cosas sin haber participado o tomado parte pues en el delito, será castigado con prisión de 3 a 5 años. Estos muchachos que hoy están estudiando y que compran apartamentos en París o en Estados Unidos o en Madrid o en cualquier parte del mundo, esos están cometiendo ese delito gracias a sus padres. Sus padres lo están convirtiendo en delincuentes. Ellos ya no deben, ya no son inocentes. Entonces, aquí debe haber justicia en algún momento. Y bueno, esos muchachos, que ya no son tan muchachos porque ya están en una universidad, han crecido en un hogar
cuyos padres no eran ricos de cuna, que no pueden justificar el dinero para mantenerlos fuera de Venezuela, entonces, tarde o temprano, esos niños de papá, que sí son niños de papá, que ahora son adultos sometidos al scratch de la gente que los ve por allí, bueno, también se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados. Este es un llamado entonces de atención a esos funcionarios públicos. Adviértanle a sus hijos de dónde sale el dinero. No conviertan a sus hijos en responsables de sus fechorías. Ese era el Periscope del día de hoy, solamente para hablar de este tema exclusivamente en materia penal. Saludos.